Bueno, básicamente el principal desafío a la hora de comercializar con China es las grandes diferencias socioculturales y políticas que tiene con España, ¿no? Pero bueno, también hay gran problemática a la hora de seleccionar los proveedores y los clientes cuando exportamos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Seleccionar los más fiables, ¿de acuerdo? También la cuestión de la calidad es importante. Hay empresas que se dedican a las inspecciones de calidad y debemos tenerlas muy en cuenta. Y por último, yo diría que un desafío importante son los trámites aduaneros de China, tanto a la hora de importar como exportar, ¿no? Son muy complejos, no tienen nada que ver con comerciar en Europa o en Estados Unidos, y entonces hay que tenerlos muy en cuenta antes de comenzar cualquier trámite. Pues el primer paso a la hora de comercializar en China, yo diría que es hacer un estudio de mercado, analizar los mercados en los que hay demanda de nuestros productos, ¿de acuerdo? Para ser específicos e ir en concreto a donde queremos ir, ¿no? China es muy grande y ofrece muchas posibilidades, pero yo creo que para comercializar con éxito tenemos que tener las cosas muy claras, ¿no? Definir muy claramente una estrategia y unos objetivos de a dónde queremos llegar, ¿no? Qué es lo que queremos hacer exactamente en China, ¿no? Y bueno, pues después toda una serie de exigencias burocráticas que existen en China, yo diría que debemos asesorarnos muy bien, o sea, no solo previo a comercializar este análisis que os comentaba, sino durante el proceso, ¿no? También saber los trámites aduaneros, por ejemplo, son muy diferentes a los europeos, con lo cual hay que estudiar muy bien qué certificados necesitan nuestros productos, los proveedores si tienen todos los certificados en regla, etcétera, ¿no? También una recomendación importante es sobre las inspecciones de calidad. Yo creo que hay que tenerlas muy en cuenta. Hay empresas dedicadas a este tipo de inspecciones, o incluso personal propio de nuestras compañías pueden hacer este tipo de inspecciones, y deben ser a lo largo de todo el proceso, es decir, antes de la fabricación, después, durante y después de terminar la fabricación. Es muy importante, ¿de acuerdo?, que el control y la verificación sea a lo largo de todo el proceso. Bueno, pues problemas muchos, porque China es un mercado muy complejo. Por ejemplo, el principal desafío o el primer desafío que nos encontraríamos sería muy básico: las diferencias socioculturales y políticas, ¿no?, que tiene China con respecto a España, pero luego también, siendo más específico, pues temas de selección de proveedores, inspecciones de calidad, no sé, trámites aduaneros, exigencias burocráticas. Hay bastantes desafíos y problemáticas que diferencian un poco lo que es comercializar con Estados Unidos o con Europa y comercializar con China, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a mis recomendaciones, pues una vez que sabemos que existen estos problemas y estos desafíos, pues hay que ir muy preparado, ¿no?, a la hora de comercializar con China. Entonces, pues un análisis previo de los mercados, asesoramiento por parte de empresas especializadas, cualquier tipo de ayuda que nos permita comprar de manera fiable, o incluso vender también de manera fiable y con éxito, ¿no?, en China. Pues nada, buenos días a todos. Mi nombre es Susana Hernández, algunos ya me conocéis de la mesa redonda. Soy directora de desarrollo para Asia-Pacífico en DHL Global Forwarding, ¿de acuerdo? Llevo como 10 años trabajando para DHL, de los cuales 7 me he dedicado a Asia y a China. Sí, justo, ¿no? 7 de estos 10 años dedicados básicamente a Asia y a China. Incluso he estado viviendo allí
como habéis visto en la presentación anterior, he estado viviendo en Shanghai y en Hong Kong durante unos cuantos años, ¿no? En la presentación de hoy, basándome en mi experiencia, quería daros unas recomendaciones y unos consejos prácticos para importar y exportar con éxito, ¿vale? Son consejos básicos, ¿de acuerdo? Después dejaremos un tiempo libre por si tenéis alguna pregunta más concreta, ya me vais comentando, ¿de acuerdo? Esta es la agenda, 8 puntos, ¿de acuerdo? Voy a intentar ser breve y rápido. Lo primero, datos básicos sobre China, ¿de acuerdo? Algunos de ellos, pues bueno, los conoceréis de sobra, como que es el país más poblado del mundo, creo que todos lo sabemos. La cifra, al buscarla me ha sorprendido porque ya son casi 1.400 millones de personas. Nos habíamos quedado en los 1.300, pero no, a diciembre del 2014 ya son prácticamente 1.400 millones. Es un país dividido en 23 provincias, si contamos con Taiwán, la tan disputada Taiwán, pero además tiene 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central y 2 regiones administrativas especiales, que son Macao y Hong Kong. Esto quiere decir que hay varias ciudades y regiones que tienen características especiales, ¿no? Bueno, datos también interesantes es que es república desde enero de 1912, cuando se derrocó a la dinastía Qin, y que es República Popular de China desde octubre de 1949, ¿no? Fue el Partido Comunista con Mao Zedong quien lo proclamó. Entonces, su fiesta nacional es el 1 de octubre, que si algunos de vosotros tenéis experiencia en China, ellos hacen fiesta del 1 al 8 de octubre todos los años, ¿no? Esto es lo que celebran en la República Popular de China. También es la segunda potencia económica mundial por PIB nominal, ¿de acuerdo?, después de Estados Unidos, y por supuesto el mayor exportador del mundo y uno de los mayores importadores, ¿no?, además de la primera potencia industrial. Bueno, muy por encima, las ciudades más importantes, ¿de acuerdo? Por un lado, Shanghai, con 22 millones de habitantes censados, ¿de acuerdo? Es el motor económico de China, además del mayor puerto en movimiento de mercancías del mundo, ¿vale? Después Beijing, que es la capital, con unos 17 millones de habitantes. Beijing es sobre todo el corazón político y social del país, es donde está el gobierno chino. Tianjin, también en la región norte, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Tiene unos 7 millones, bueno, depende de las consultas que se hagan, entre 7 y 12 millones de habitantes, ¿de acuerdo? Con industrias tan importantes como la del automóvil en desarrollo. Guangzhou, ya en el sur, se encuentra en la provincia de Cantón, que es una de las más ricas de China, en el delta del río Perla, y a lo mejor Guangzhou como tal no suena, pero las ciudades de alrededor, muy cercanas, Shenzhen, Donghuan, Foshan, todas estas ciudades están liderando un poco el desarrollo económico de China, ¿de acuerdo? Pero no solo económico, sino también urbanístico, son ciudades en expansión. Y por último, Hong Kong, ¿de acuerdo? Que es una región administrativa muy especial, que como podéis leer tiene un sistema económico, administrativo, judicial, todo independiente, incluidas las aduanas. Hay frontera en Hong Kong, para entrar y salir de Hong Kong hay que enseñar el pasaporte, ¿de acuerdo? Es un sistema completamente diferente. Gracias. Bueno, estas son las principales ciudades del país. Unos cuantos datos muy básicos en cuanto a la importación y exportación con España, ¿de acuerdo? Las importaciones desde China, es decir, lo que compramos a China en el 2014, pues fueron nada menos que 4 millones de toneladas. Hablamos de transporte marítimo, aéreo, ferrocarril y fluvial, ¿no? Y principalmente los productos que compramos, bueno, materias primas, hierro, acero, mucha maquinaria, aparatos eléctricos, mecánicos, etc. Como vemos, además, comparado con el 2013, lo que compramos en China en el 2014 ha supuesto un 17% más.
Y los datos que he comprobado de los primeros meses, se tienen datos de enero-febrero del 2015, esta tendencia es así, es todavía al alza, ¿de acuerdo? En cuanto... Fíjate que el ICEX tiene rubros diferentes, el textil, por ejemplo, sobre todo en componentes de mujer, que es el primer rubro. Los datos son de la Cámara de Comercio, ¿eh? Curiosamente, Cámara de Comercio de España. Los que yo te digo son del ICEX, por eso es que no se parecen en casi nada. Pero puede ser que estos son en toneladas y a lo mejor lo que tú dices es en número de operaciones o en valor de mercancía. Puede ser claro, diferente. a lo mejor. Eso es. Eso es. En volumen, en toneladas, en valor monetario y en número de operaciones. Eso es. Puede ser ahí la diferencia. Sí, esto es Fíjate en valor económico. Sí. Claro, en valor económico a lo mejor... ¿Por qué se va tan pronto? Otros productos valen más. Fíjate bien en esos tres criterios. Sí. Muy curioso. Sí. Porque realmente es lo que pesa, maquinaria, material, entonces nosotros lo medimos... Claro, medimos en toneladas, efectivamente. Si lo miras en miles de euros o en miles de dólares, a lo mejor los sectores son diferentes. Evidentemente, el hierro a lo mejor no vale mucho. Esta presentación, si Dime. me la das, ¿me tienes que matar o se puede compartir? Se puede... Bueno, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Bueno, seguimos con lo que nosotros exportamos a China, ¿de acuerdo? Lo que hicimos en el 2014, que es básicamente mucho material de construcción, ¿vale? Y a lo mejor os sorprende esto, pero fijaros que es el tercer tipo de mercancía, ¿no? Carne y despojos comestibles. Pero si os fijáis, lo que exportamos, que son 1 millón de toneladas menos que lo que compramos, pero además está a la baja. Hay una reducción desde el 2013 de un 2%, no es mucho menos, pero sorprendentemente vendimos menos a China que en el 2013. Bueno, volviendo a China, he querido mostraros un poquito los sectores industriales por área para que tengáis más o menos un cuadro claro, ¿no? Las industrias solían agruparse en la zona costera, ¿de acuerdo? Si veis por PIB en billones de dólares, lo más rojo, ¿de acuerdo? Es lo máximo, veis que son las zonas costeras, ¿vale? Y que poco a poco lo que han hecho la industria, avalado evidentemente por el gobierno chino, es moverse hacia el centro de China, hacia las zonas central y oeste que llaman, que son las nuevas áreas de crecimiento. Y fijaros que en el 2013, por ejemplo, mientras que las zonas costeras subieron un 9,9% su crecimiento por Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? En las zonas centrales y oeste, que son estas de aquí, ¿de acuerdo? Sichuan, Chongqing, etcétera, fue de un 11% y de un 12% respectivamente. Vale, en cuanto a regiones concretas con industrias, ¿de acuerdo? La bahía de Bohai, por ejemplo, son manufacturas de acero, mucho carbón, mucha aeronáutica. La del delta del río Yangtze, como veis aquí, la zona de Shanghai, sobre todo alta tecnología, mucha manufactura, mucho químico. Ya en el sur, en la provincia de Cantón, que os comentaba antes, en el delta del río Perla, mucha manufactura, mucha automoción y mucha industria de iluminación y mucho textil. El textil viene mucho de esta zona también. Y, por último, la zona de la que os hablaba, que está en crecimiento y en expansión, la zona interior. Que, bueno, estos son los sectores básicamente que se están desarrollando, ¿no? Explotación minera, energía, mucha materia prima. Para concretar un poco más y que os hagáis una idea de las zonas en las que estamos hablando, por ejemplo, en la bahía de Bohai estamos hablando de Beijing, Tianjin, Qingdao, ¿de acuerdo? En la zona del río Yangtze, como os comentaba, Shanghai, Ningbo, Suzhou, por ejemplo. La provincia de Guangdong, en el río Perla, hablamos de Hong Kong, de Guangzhou, de Foshan, de Shenzhen. Y lo que es la China interior, bueno, pues hay diversas provincias, ¿no? Chengdu, por ejemplo, Chongqing, que es una de las ciudades con mayor expansión ahora mismo en China.
Bueno, y centrándonos en el tema de la presentación, de acuerdo, que es un poco problemática y consejos a la hora de comprar y vender en China, considero que la primera problemática fundamental son las diferencias generales que tenemos con China, las socioculturales y políticas. Entonces, muy importante que analicemos el mercado, que hagamos estudios de mercado previamente, ¿de acuerdo? Que veamos, porque China es muy grande, ofrece muchas posibilidades, en realidad todas las posibilidades, muy importante concretar, que analicemos y veamos qué mercados realmente tienen demanda de nuestros productos, ¿de acuerdo? Eso por una parte. Por otra parte, definir una estrategia con objetivos concretos, es decir, tener claro lo que queremos conseguir, ¿de acuerdo? Los chinos son muy buenos negociantes y entonces, bueno, podemos querer una cosa y salir con la compra de otra muy distinta, ¿no? Tener muy claro los objetivos que queremos conseguir y yo recomendaría un asesoramiento previo. Es decir, hay muchos clientes que nos llaman a nosotros a DHL para hacernos preguntas muy básicas, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros les enviamos pues, al ICEX, a la Cámara de Comercio, a organismos internacionales que les pueden dar más detalles y concretos sobre pues, ciertos mercados y ciertos productos. Al fin y al cabo nosotros somos expertos en transporte y logística, ¿no? Muy importante, sobre todo empresas pequeñas o que comienzan el asesoramiento previo. La selección de proveedores o de clientes es un tema muy importante en China, ¿de acuerdo? Es fundamental verificar la fiabilidad para evitar fraudes. Hay en internet todo un decálogo de consejos a la hora de buscar proveedores y realmente es muy importante. Yo comentaros simplemente que ahora tengo un cliente con un problemón increíble porque le ha venido un contenedor de una mercancía que él no ha pedido, un contenedor que ya ha pagado y realmente no hay manera de dar con el proveedor, ¿no? Yo tengo que decirlo, yo hago exactamente eso, así es fácil, estamos al final. Sí, ¿verdad? Bueno, pues como ves, creo que vuestra función es muy importante. En países, a lo mejor en otros países de Asia también, pero en China sobre todo. En China es muy importante saber dónde estamos comprando. Entonces, por ejemplo, la figura de los intermediarios en China es muy importante, ayudan a mejorar la comunicación. Las fábricas normalmente no hablan inglés, entonces el contar con alguien que nos pueda ayudar allí es muy importante, ¿no? Oficinas representativas cuando se puede permitir. Hay en ciudades importantes como Beijing, Shanghai o Hong Kong hay muchas oficinas representativas de empresas españolas, a lo mejor con una sola persona, una persona española y una persona china es suficiente, ¿no? Pero coordinan un poco todos los pedidos con los proveedores y facilitan mucho las cosas. Los viajes regulares, para las empresas que puedan permitírselo, antes lo comentábamos, para mí es muy importante el ir y ver las fábricas, ¿de acuerdo? Ver lo que hacen, ver el personal, ver con quién estamos tratando, a quién estamos pagando, es muy importante. Las inspecciones de calidad también, a pesar de que bueno, la calidad en China ha mejorado y podemos encontrar buenas calidades, lo cierto es que para ciertos productos son fundamentales. Entonces, mi recomendación es que sea o personal propio de la empresa, ¿de acuerdo? O bien una empresa externa, una empresa tercera, un SGS, Bureau Veritas, empresas realmente dedicadas. Así es fácil. Sí, por ejemplo, empresas dedicadas que además os pueden dar no solo inspecciones, sino todo tipo de verificación y control de la mercancía, es un control muy exhaustivo, ¿no? Para cierto tipo de productos además es muy recomendable. Y otra recomendación es que sea a lo largo de todo el proceso de producción, es decir, no ir a la fábrica antes de que empiecen a producir, inspeccionar que todo está bien, sino incluso durante el proceso de producción y después, una vez que está terminada la carga y está lista para transportar. Es decir, la inspección, el control, la verificación debe ser en todo el proceso, es importante. Y por último, muy importante también, el trámite aduanero es muy complejo. No es... Veo que te encanta, muy bien, me alegro. No es lo mismo importar y exportar en Europa o incluso en Estados Unidos, ¿no? Ayer también nos comentaba el compañero. En China
tanto para exportar como para importar, las exigencias burocráticas son increíbles. De hecho, se necesitan licencias tanto de importación como de exportación. ¿De acuerdo? Aparte de muchos más documentos, no es como aquí que a lo mejor con una factura comercial, un packing list es suficiente. En China no es así. Requieren una serie de documentos y certificados que muchos exportadores o muchas fábricas no se pueden permitir. Aquí es donde intervienen. Mi ordenador no me quiere ayudar hoy. Las agencias de trading. Las agencias de trading, bueno, hay empresas que se dedican a todo, ¿no? Hacen inspecciones de calidad, de todo, ¿no? También hacen de trading. Incluso DHL, te tengo que decir, también DHL en China, lo que ocurre que evidentemente no somos un trader, ¿no? Entonces solo ofrecemos ciertos servicios, es decir, para no todo tipo de productos. Cuando los clientes nos hacen alguna consulta, pues siempre decimos, bueno, decidme exactamente lo que necesitáis, para qué tipo de mercancía, etcétera, y entonces os confirmamos, porque podemos ofrecer servicios de trading, pero no el completo. El completo, unas agencias especializadas que en China las hay a tutiplén por todos los lados, porque es una figura muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que os comentaba, las exigencias burocráticas y el tema de las licencias y demás documentos que son necesarios en China, pues estas agencias ayudan mucho a los exportadores, ¿no? Hacen intermediarios, pero facilitan cuestiones de pagos, etcétera. O sea que bueno, todos estos puntos son importantes. Es cuando doy aquí, yo creo. Todos estos puntos son importantes, ¿no? Bueno, hay muchos más problemas que nos podemos encontrar a la hora de comprar o de vender en China, pero bueno, los principales y como más inmediatos son estos. Quería hablaros muy rápidamente de la logística en China, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente los aeropuertos internacionales más importantes los veis aquí en este mapa, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou y Hong Kong, los puertos también, todos prácticamente en la costa, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que no haya puertos o aeropuertos en ninguna otra ciudad de China, al contrario, en casi todas las ciudades importantes de China, tener en cuenta que hay en el país como 160 ciudades con más de 1 millón de habitantes, ¿vale? Todas tienen aeropuerto, pero son aeropuertos domésticos y de pasajeros, ¿de acuerdo? Entonces, para las cargas internacionales hay que utilizar estas gateways, hay que utilizar los aeropuertos internacionales y los puertos igual, ¿de acuerdo? También os quería comentar sobre las áreas comerciales especiales, los bonded warehouse famosos, como el de Futian, que tenéis aquí. En estos almacenes especiales nos sirven no solo para almacenar mercancía, es decir, en China hay almacenes normales y corrientes, ¿de acuerdo? Pues para hacer todo tipo de etiquetados, almacenajes, picking, packing, etcétera, pero después existen no solo estos tres, estos son los tres principales, hay otros tipos de almacenes que son como, sería aquí como los depósitos francos, ¿no? Por así decirlo. En este tipo de almacenes se puede hacer todo tipo de trámite. Desde comprar y vender como empresa española, comprar a un proveedor chino y vender a un cliente chino, o pues no sé, comprar a un chino y vender a un japonés, todo este tipo de especialidades aduaneras, trámites documentales especiales, se tienen que hacer en estos almacenes, ¿no? Por supuesto, el coste de meter la mercancía y hacer cualquier tipo de manipulación en estos almacenes no es el mismo que un proceso normal de almacenaje y logística, ¿no? Evidentemente. Y además, os he puesto aquí los principales, pero hay muchísimos más, y además el gobierno chino está creando pues 12 nuevos, como hablábamos en la anterior charla. Este tipo de almacenes especiales están en expansión. Vale. De la tendencia os quería hablar, la tendencia y sus implicaciones en logística, ¿de acuerdo? La tendencia, según el 12º plan quinquenal del gobierno chino, es priorizar
ciertas industrias, es decir, no dedicarse a todo, sino muy concretamente a 7 en concreto, pues, medio ambiente, bioquímica, alta tecnología. Hay 7 industrias prioritarias, pues el gobierno chino da ayudas, etcétera, ¿no? Esto supone que las áreas se especializan, evidentemente, ¿no? Se especializan las áreas y además el movimiento del que os hablaba antes, de lo que es la costa al interior. Y este es otro de los puntos del 12º plan quinquenal, es decir, el enfoque geográfico. Priorizar, por una parte, ciertas industrias que permiten una especialización, pero además el enfoque geográfico que supone pues, el desarrollo de las partes, en este caso, más occidentales e interiores de China, ¿no? El mover un poco la fabricación de manera que la costa se va a especializar en ciertos tipos de producto, en concreto productos de alta gama o alta tecnología, y la industria más, digamos, de mano de obra, la que requiere más mano de obra, pues evidentemente en el interior de China los costes son más bajos, ¿de acuerdo? Entonces la pretensión es moverlo. Y las implicaciones logísticas pues son evidentes. Lo primero, mucho más transporte entre la costa, donde están los puertos y los aeropuertos, al interior, mucho más tránsito entre unos almacenes y otros, de ahí también el tema de los bonded warehouse, de las zonas especiales económicas, ¿no? Para mover mercancía de un lado a otro. Claro. Vale. Y bueno, esto es para que hagáis una idea de la posición de China con respecto al resto de Asia. Aquí tenemos unos datos que son del 2014 y también están cogidos de los datos de la Cámara de Comercio, públicos además. El principal exportador, curiosamente, es Indonesia, pues, porque le compramos mucha hulla y mucho carbón, pero después China, con los 4 millones de toneladas, y India, bastante lejos todavía de China, ¿no? Y en cuanto a lo que vendemos desde España, China sigue siendo el primer mercado, pero le sigue muy de cerca Corea, Japón, Singapur, estas economías que tienen en común que son economías muy avanzadas, que sus poblaciones tienen un alto poder adquisitivo y entonces pues hay muchas oportunidades, pues lo que comentaba anteriormente, ¿no? En todo lo que es consumo, pues moda, alimentación, son buenos compradores de nuestros productos. Y por último, para terminar, nuestra presencia, DHL Global Forwarding en China. Estamos en más de 40 ciudades, como veis, en las principales, tanto costeras como interiores. Bueno, pues nuestra central está en Shanghai, pero bueno, estamos incluso en Urumqi, que nos sirve de conexión ferroviaria con el resto de Europa. Y por último, el portfolio de servicios que podemos ofrecer en China, que es bueno, prácticamente todo, desde aéreo y marítimo, proyectos industriales, todo lo referente a aduanas y logística, supply chain, pero además el doméstico, que es muy importante en China, al ser un país tan extenso, lo podemos hacer de cualquier manera, es decir, por tren, por avión, mezclando, barco, mar, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que necesitemos en China, se puede hacer. Bueno, y eso es todo. Si tenéis cualquier duda,